Primavera y próximamente verano en esta parte del hemisferio. Ello significa que además del calor, la afluencia a las terrazas será masiva, al igual que la asistencia a festivales. Se llegará a un punto máximo de visitas en Europa durante estas fechas. Millones de personas se ponen el disfraz de viajeras cuando en realidad son turistas. En pleno siglo XXI ya no forman parte de esa categoría aquellas personas que proceden del norte global. También hay un número considerable de gentes procedentes de China y la India. Nuevas élites en sus respectivos países, además de adinerados. A menudo se quieren acallar los debates acerca del turismo, sobre todo en los países receptores, cuyos gobiernos se escudan habitualmente en los ingresos para justificar lo injustificable. Porque no se puede matar a la gallina de los huevos de oro, eso dicen. De esta manera se colorea de blanco todas las tonalidades grises vinculadas a esta industria y asunto concluido. Por eso en el camarote del transatlántico, aprovechando que habitualmente nos movemos en los puertos de la periferia mediterránea y en las metrópolis europeas, lugares receptores de turismo y por sus presuntas bondades, queremos profundizar sobre el fenómeno que algunos sacralizan y otros muchos y muchas aceptan a regañadientes. Les saluda José Luis Torremocha Martín, a mi izquierda, el primer pasajero a bordo y dueño del timón, Yamani Toumi. Así es. Hoy hablaremos, aprovecharemos que, como dicen, que el Pisuerga pasa por Valladolid y hablaremos de, ya que estamos aquí por esta zona del Mediterráneo, hablaremos de eso, de la falacia de a mí me gusta viajar, cuando en realidad deberíamos decir a mí me gusta turistear. Hablaremos de la diferencia entre viajar, que es un mero desplazamiento, que luego dependerá del objetivo de cada uno y cada una, y del turismo, que conlleva en sí mismo una cosa que debería ser un derecho de todas y todos, que es el ocio. No obstante, en el sistema actual lo han convertido casi en una especie de experiencia personal, como bien has dicho anteriormente, sacralizada. Entonces, profundizaremos en este tema y cómo se concibe a nivel personal, a nivel psíquico, a nivel social, en el actual sistema neoliberal con sus distintas vertientes. Hablamos del impacto que tiene el turismo. Si te parece, Yamani, podemos conversar sobre la vivienda. ¿Cómo lo ves? Efectivamente, por lo menos por lo que se ve en estos últimos tiempos, el turismo, no hay que olvidar, por ejemplo, que solo en España constituye el 13% del PIB. Correcto. Lo cual estamos hablando, como ya has señalado, de la gallina de huevos de oro, lo que dificulta enormemente un debate serio sobre el tipo de turismo, el tipo a quienes queremos recibir o no, pero esa dificultad de debatir sobre el tipo de turismo conlleva una lo que llamamos, o lo que se suele llamar la sobredependencia del turismo. Claro, un 13% dificulta enormemente el debate del tipo de economía que queremos. Y al dificultar esto, al final acabamos en que no se puede criticar. Una de las pocas cosas, quizás, que dijo el anterior ministro de Consumo, Alberto Garzón, y que tenía razón cuando dijo que aquello de que el turismo en España era de muy poco valor añadido y que no era, digamos, que no aportaba tanto como debería o como se supone que, o como los intentan vender. Todos nos acordamos del enorme ataque que acabó recibiendo. Esto por un lado. Por otro, el turismo entra dentro del sector servicios. El 56%
digamos, de la economía, no, entre 2008 y 2023 el sector servicios constituía alrededor de, evolucionó de un 63 al 68% de la economía española, lo cual dificulta enormemente el hecho de ver qué hacemos con un turismo al fin y al cabo masificador y muchas veces perjudica el entorno social, natural, etcétera, etcétera, de muchas de las localidades españolas y no solo españolas. Y afecta a nuestras vidas. Principalmente empezamos por la vivienda, que es una necesidad vital. Las capitales turísticas llevan décadas expulsando a las personas que crecieron en la ciudad junto a sus amistades y familiares. También a la migración que se busca el porvenir en los centros económicos y políticos donde hay más posibilidades de empleo. Algunas de las graves consecuencias para quienes residen en las ciudades son las siguientes. Tienen que ver evidentemente con los alquileres. En municipios como Valencia o Málaga han aumentado, Yamani, un 40% desde 2015. Una dinámica que también se da, por supuesto, en metrópolis como Madrid y Barcelona. Uh-huh. Sin duda tiene mucha incidencia en este abuso la existencia de pisos turísticos que de manera paralela acompaña a la marabunta de visitantes que llegan de la periferia de Europa, sobre todo en las temporadas altas en las que ya nos estamos adentrando. Uh-huh. Y lo que resulta también grave en el Estado español, que ese modelo turístico se está extendiendo hacia el norte. Para quienes nos escuchan desde fuera, pues generalmente el turismo periférico, ¿no?, como así lo tomaban aquellas personas del norte global que visitaban el Estado español, pues encontraba recepción sobre todo en el Mediterráneo y en las ciudades uh-huh. metrópolis de Madrid y Barcelona. Sobre todo en Barcelona, desde los Juegos Olímpicos del año 92, es cuando se implantó este modelo abusivo. Uh-huh. Pero es que estamos hablando de que se están extendiendo a comunidades como Asturias, por ponerte un ejemplo, sí, a Galicia, por supuestísimo, y a otras ciudades que estaban libres de esta plaga. Mm. Mira, por ejemplo, siguiendo con el tema de vivienda, esto ha generado un serio problema en muchas de las zonas. De hecho, ha tensionado enormemente el mercado inmobiliario en este país. Para dar solo una cifra, según Idealista, por ejemplo, que es una página que no es sospechosa de querer erradicar el modelo actual, ni mucho menos, el precio de alquiler al metro cuadrado en abril de 2025 está en el 14,3%. O sea, en 2014 estaba apenas en 7,2 euros. Es decir, que en una década hemos duplicado el precio de alquiler por metro cuadrado. En la Comunidad de Madrid, esto es una media nacional, En la Comunidad de Madrid, que es donde nos encontramos, el precio del alquiler ha subido un 19,5% por metro cuadrado. Y más de lo mismo pasa en otras comunidades. El alquiler en sí, o sea, durante 2024 ha subido enormemente, de tal modo que ya creo que el precio medio del alquiler, está alrededor de 1.800 euros o sea, la media. Uh-huh. Estamos hablando de la media. Por supuesto, habrá casas mucho más caras, habrá otras más baratas, pero es que estamos hablando de una media enormemente elevada, lo cual, pero el número quizás el que nos tiene que dar, cierto, o sea, nos tiene que llevar a una reflexión enorme, que más de 1 millón de casas, exactamente 1.400.000
46.000 casas se encuentran en manos de grandes poseedores, apenas 27.000 grandes poseedores, entre ellos fondos mal llamados de inversión, que en el fondo son fondos buitre, y de eso creo que el sindicato de las inquilinas sabrá infinitamente más que nosotros. Están en manos, o sea, estamos hablando de un derecho esencial, fundamental, que se ha convertido en un bien de mercado debido al modelo económico que hemos instaurado, basado única y exclusiva, casi en turismo, de tal modo que España, por ejemplo, el año pasado ha recibido 93 millones, este año espera recibir 98 millones, es decir, básicamente, duplicando su propia población, lo que, y ya luego creo que hablaremos de Canarias, que es un caso muy especial, donde ya llega un momento, la capacidad de tolerancia del entorno, tanto social como natural, como urbano, ya es incapaz de asumir esta enorme tensión y esta enorme carga de turistas. Un ministro, bueno, de los más célebres que tuvo el Partido Socialista, dijo que la mejor política de vivienda es la que no existe. En la actualidad, para este mes de agosto, se calcula que habrá, Yamani, 500.000 de pisos turísticos. 500.000 de pisos turísticos. Si a eso le sumas que, aparte de las cifras que has dicho tú, que hay 400.000 vacías en el Estado español, ¿dónde están las políticas de Estado? ¿Esta es la política de Estado, precisamente dejar las cosas como están? Pues parece ser que sí. Si nosotros ahora nos fijamos en las prioridades del actual gobierno, por cierto, el actual gobierno, su prioridad, acaba de anunciar un aumento en el gasto militar de más de 10.000 millones de euros. No es única y exclusivamente del actual gobierno, que estamos hablando de cumplir un acuerdo contraído de España, incluso del anterior gobierno, del último o el primer gobierno de Rajoy, y que el gobierno actual le está dando salida. O sea que la política de vivienda, o la política, mejor dicho, las prioridades del Estado español no parece que están en la vivienda. Igual que no parece que están en los derechos como la educación, la sanidad, sino están en otra parte. Y si quiere luego volvemos sobre la falacia de la generación de empleo y del progreso y de todo eso, de los 10.000 millones de euros que se va a gastar España en eso del armamento. Pero aparte del armamento, que de por sí pues es bastante grave, además hemos conocido que se ha vendido material bélico, eso no lo pueden ocultar ya, a la entidad sionista de Israel cuando estaba en este operativo de exterminio de la población de Gaza. Eso no se puede ocultar, pero volviendo al tema, cuando el gobierno turno anuncia vamos a construir más viviendas, ¿cómo va a poder contrarrestar el hecho de que hay más de 400.000 pisos turísticos que conozcamos, sí, y ya otros 400.000 al menos de vivienda vacía? ¿Cuántas viviendas hay que construir para intervenir el mercado de esa manera? Yo, por cierto, me acuerdo hace no mucho, el señor Pedro Sánchez anunció que iban a empezar la operación Campamento para la construcción de no sé cuántas miles de viviendas públicas. No sé en qué ha quedado esta operación. En una oportunidad de negocio que anunciaron, pero aparte de las operaciones de campamento y de los pisos vacíos que hemos mencionado, también están los pisos de la Sareb, que sí, tampoco hay una salida a ese hecho. Por eso, pues te decía, insistía, que no hay política de vivienda. Y esa es la acción política de este gobierno y de las anteriores. No tener una política de vivienda, a pesar de que la vivienda hoy por hoy es la principal preocupación
de gran parte de la población española. Solo recordar que el ministro de Fomento, el anterior, no el actual, el señor Ábalos, que más o menos sigue, que la actual ministra de Vivienda sigue su estela, en su momento dijo que la vivienda no era que era un bien de mercado. El presidente también lo dijo. Efectivamente. Lo cual estamos ante una disyuntiva en la cual, una coyuntura, en una situación, llamémoslo como queramos, en la cual de verdad, cuando vamos al fondo del asunto, vemos que el Estado español, independientemente de los gobiernos, en realidad ha abandonado por completo el tema de la vivienda. No hay política pública de vivienda, porque si la hubiera, igual que y se hicieron pactos sobre multitud de asuntos, el último gran pacto les llevó incluso, creo recordar, no sé si un sábado o un viernes por la noche, a cambiar el artículo, si no me equivoco, 135 para garantizar la devolución de la deuda. La política de la vivienda no necesita, además de ninguna modificación de ningún artículo, porque ya está en la Constitución, no hace falta cambiar. Si realmente fueran tan constitucionalistas como nos dicen siempre, no necesitarían de ningún cambio, de ninguna modificación. Y hay un sinfín de artículos que además están en la parte dogmática de la Constitución, sin hablar de aquellos que están en la parte, no me acuerdo ahora, la parte dogmática y la parte... Los principios vectores, ¿no? Sí, principios rectores de la política de la Constitución. No haría falta nada más salvo una voluntad política real de superar un problemón para la ciudadanía de este país, pero parece ser que no es el caso. Y eso, que se están alcanzando niveles de saturación, no solo en las ciudades, como has comentado antes, vamos a ir a las Canarias, a las Islas Canarias, que tiene una proporción de población flotante, es decir, la que utiliza el territorio pero no reside ahí, sino que está de vacaciones o para otros fines, de unos 7 turistas por cada persona local, nativa o que resida allí habitualmente. Son cifras del Instituto Nacional de Estadística que revelan que la mayoría de los residuos de los vertidos los generan los turistas. Las islas reciben 16 millones de visitantes cada año y la mayoría llegan en avión. Sí. El primer punto. Es decir, la huella ecológica es 29 veces más alta que la que tiene la península. Y para explicarlo de una manera más llana, Yamani, si todo el mundo consumiera como se hace en el archipiélago, ¿se necesitarían, sabes cuántos planetas? 29. 29 planetas si se siguiera este abuso. Y a esto, además, hay que sumarle que el 93% de los alimentos consumidos en las islas vienen de fuera, no se producen. ¿Cómo te quedas? Pues no me sorprende. A ver, vayamos a Wallerstein y su famosa división que es una proyección de la famosa división de empleo, pero entre países. Cuando los países del sur, Portugal, España, Grecia, quizás a excepción de Italia, porque es una de las fundadoras de la Comunidad Europea del acero y del carbón y acero. Cuando estos países, en este caso España, quiso entrar en la Unión Europea, allá en mediados de los años 80, la cosa estaba clarísima. Para poder entrar, señor mío, tienes que renunciar a tu tejido productivo, tienes que desmantelar tu industria, que mira que España tenía, no vamos a decir que tenía una industria apabullante, pero sí tenía industria, tenía, por ejemplo, astilleros, tenía
tenía una industria importante en el tema de coches, motos. Por cierto, había muchísimas marcas de motos que eran españolas y ahora han desaparecido completamente. Y en este momento, bueno, pues señor, si quieres entrar en la Unión Europea tienes que renunciar a todo esto. Y efectivamente, fíjate, os voy a contar una anécdota que poca gente conoce. Cuando se estaba negociando la entrada de España en la Unión Europea, una de las cosas que le dijo, creo que fue Francia, y si me atrevo a decir que también Italia, incluso le dijeron que tenía que renunciar a la industria del vino, porque iba a hacerle competencia al vino francés, al Chardonnay, etcétera, etcétera. Y en cierta medida también al italiano, pero sobre todo al francés. Y parece ser que dentro de lo malísimo que era eso, pues alguien en aquel momento sabía de lo que se trataba, era un verdadero negociador y sabía del tema. Y la única forma que encontraron por aquel entonces de salvar el vino español fue incluirlo en la dieta mediterránea, en Correcto. La dieta española, de tal modo que, oye, mira, es que si me quitas el vino es como quitarme, yo qué sé, los espetos en Málaga. Entonces, bueno, parece ser que con esto salvaron el tema, pero si no, hoy día no, a lo mejor el vino nos costaría el doble o más tomarnos una copa de vino en España. Pero dentro de esa división, el papel de este país era claramente sencillo. Señor mío, para entrar en la Unión Europea tienes que convertirte en el resort donde los buenos trabajadores del norte de Europa van a descansar durante sus vacaciones. Y se aceptó. Entonces, encima, si me hablas de unas islas como Canarias, y de Baleares ni hablamos, imagínate Baleares también, como están, que la gente no puede vivir. Trabajadores y trabajadoras tienen que vivir en sus propios coches o en caravanas. Correcto, y además hablamos de trabajadoras y trabajadores con muy buenos sueldos. Claro, es que ahí para atraer gente, pues claramente, pues al final tienes que pagar mucho dinero, porque si no la gente no va. Es que no me merece la pena dormir en mi coche o hacinado en una casa si al final me vas a pagar igual. Pero es que además el turismo en el fondo es un modelo económico que se basa, especialmente el español, que es un turismo masificado, se basa en la mano de obra extensiva. Es decir, que no necesita una mano de obra especialmente cualificada. Por lo tanto, hay que meter mucha mano de obra para mantener el sistema turístico actual en España. Pero no estamos hablando, volviendo al caso de Canarias, pues claro, si encima una isla donde el espacio es finito, unas islas donde el espacio es finito, donde tú has aceptado ese modelo económico para poder entrar en la Unión Europea, pues ya me dirás tú que teniendo encima unos gobiernos que priorizan, como ya hemos dicho antes, el gasto militar a producir o a cambiar el modelo económico. Si quieres luego veremos la evolución del paro, de los jóvenes y todo eso, pues ya me dirás tú qué alternativa tiene el archipiélago canario. No, es que no hay otra. En la situación actual, Canarias no tiene otra más que aceptar lo que acabas de describir. Aceptar la destrucción. Efectivamente. Cuando tendría otras posibilidades de desarrollo mucho más interesantes, productivas y sanas. Pero es que además en el caso de las islas ya no estamos, tampoco vamos a convertirnos aquí en una especie de fundamentalistas ecológicos, pero efectivamente en un espacio finito como es unas islas. Si metes a 16 millones. 16 millones al año, quieras o no, independientemente de que seas ecologista o no, al final te lo cargas, porque el espacio es finito y metes a la capacidad o la tolerancia
del espacio físico es finita, no puede aguantar 16 millones de personas, un espacio que a lo mejor, en el mejor de los casos, puede tolerar 3. Se destruye el tejido vecinal no solo en Canarias, sino en el resto de las comunidades autónomas del Estado español y, por supuesto, en otras regiones y ciudades del mundo. Además, a un ritmo aceleradísimo. Efectivamente, si me permites, aquí voy a sacar una cosa que yo llamo de cosecha propia, que yo llamo secuencia con consecuencias. Yo lo llamo consecuencialismo. Ahí lo dejo. Vamos a hacer un ejercicio de una cosa que en relación de lo que acabas de decir, ¿no? de lo que acabas de comentar. Imaginemos de la destrucción vecinal, de la destrucción de los barrios, la destrucción del tejido social, la destrucción del tejido vecinal, barrial, etcétera, etcétera. Que una cosa se comenta como, no sé, como algo de, bueno, pasaba por aquí, comento que el tejido social se está destruyendo como si no fuera grave. No, claro que sí, hombre, es que a eso iba. Es enormemente grave porque tiene que ver con el actual sistema o el sistema en el que vivimos. Imagínate tú, un tipo, una persona, se levanta por la mañana, se levanta cabreado, se levanta insatisfecho, dice, ¿qué voy a hacer? No, va siempre estresado. Entonces, lógicamente, empieza a buscar por internet, como soluciones por internet, como los algoritmos, pues supuestamente son inteligentes, no son nada inteligentes, pero en fin, te mandan aquello que tú buscas. Y resulta que, bueno, te falta hacer el viaje de tu vida, ¿no? Tienes que cambiar tu vida, tienes que hacer el viaje de tu vida. ¿Qué sucede? Que ese viaje de tu vida, de repente, pues te descubres que quieres bucear con los tiburones en la barrera de coral de Australia. El problema es que tú no sabes bucear. Entonces descubres que tienes que ir a Valencia a una escuela, una academia para que te enseñen bucear. Pero descubres que para hacer eso tienes, que antes no puedes exhibirte así sin más, tienes que hacer un poco de deporte para ponerte cachas, para exhibirte ahí en esa academia, porque tienes un poquito más de michelines y tal y cual. Entonces te metes en un gimnasio, a pesar del dolor físico y tal que te inflige, pero bueno, al final descubres encima tienes que tomarte suplementos proteicos para ganar músculo, para hacerte cachas, para luego lucir el traje de buzo, ¿no? Todo eso lo haces, pero al final no es nada satisfecho, no te quedas satisfecho porque incluso a lo mejor ni llegas a hacer el viaje de tu vida a Australia, nunca a lo mejor. ¿Por qué? Pues está claro, porque te levantas el lunes porque tu vida es una vida precarizada. Y porque estás solo, porque el sistema productivo o no productivo, mejor dicho, ha destruido tu red social. Todo eso que acabo de contar, toda esa insatisfacción, toda esa búsqueda de soluciones fuera de donde no sé dónde, en los gimnasios, en las escuelas de buzo, en no sé qué, no sé cuántitos, se podía haber resuelto sentado con tus colegas, con tu red social, con tus vecinos, con tu familia, con tus amigos, en una terraza, discutiendo sobre el ser y el tiempo, o sobre el fútbol, o lo bien que lo ha hecho tal jugador o tal jugadora de fútbol y no sé qué, aquí, en una terracita aquí. No hacía falta ir tan lejos. Pero como han destruido ese tejido, como nos han destrozado completamente, como nos han convertido en pequeñas empresas, eso que llamamos la empresarialización del cuerpo, somos pequeños inversores o pequeñas empresas que van pululando por ahí a oscuras, buscamos soluciones donde no las hay. Y todo en realidad se reduce a que hemos entendido mal el trabajo, hemos entendido mal el ocio y hemos convertido el ocio en consumo, en vez de disfrutar
de nuestro entorno, especialmente nuestro entorno social y natural. Y no hacía falta ir a Australia a bucear con los tiburones. No hace falta. Estamos aquí. Puedes perfectamente solucionar todas tus ansiedades, perdóname la palabra, ¿vale? Tus mierdas psicológicas aquí en Guadarrama, con un paseo maravilloso por la Sierra de Madrid. Y acompañado, por supuesto. Y acompañado de tus seres más queridos, más cercanos, que ahora mismo quizás no están, porque el sistema actual nos ha convertido en individuos, en sujetos aislados, buscando soluciones en internet, en no sé dónde, en viajes que están más allá del Atlántico, cuando en realidad la solución está aquí en Guadarrama. Con un bocadillo perdón, y con eso termino, con un bocadillo, no sé, quizás un bocadillo de tortilla o de chorizo. No hace falta ir tan lejos. Son los efectos devastadores que tiene la gentrificación en todos los territorios a la que llega. Hablábamos antes del turismo como la gallina de los huevos de oro. Has mencionado que cerca del 13% del Producto Interior Bruto español, sí, es uno de los principales motores económicos del país. Es la frase que sigue a este dato. Pero queremos hablar sobre todo de los costes importantes que tiene. Algunos los has mencionado, ¿no? Como destrucción de la red social, aislamiento, la resta de derechos, por supuesto. Se empobrece a la gente, se precariza a la gente y sobre todo se trata de imponer de que el turismo o hacer turismo es un derecho. Se ha alimentado bajo esta argumentación nichos de negocio en los que aquellas personas que se creen clase media, debemos decirlo, también abusan. Abusar de los vuelos a bajo coste, alquilar durante unos días un apartamento en Airbnb, forma parte de la evolución de este negocio que ha sabido, pues, captar los recursos de las personas más precarizadas porque sienten que deben viajar y deben hacer turismo aunque tengan rentas básicas. Y es importante recordarlo, las plataformas, y las vamos a mencionar, tipo Airbnb, sacan partido de inmuebles que antes habitaban familias que han sido expulsadas. Y eso también lo saben aquellas personas que se acogen a este tipo de turismo, sobre todo en los entornos urbanos. Pisos turísticos a los que van clases medias, si es que creemos en la clase media, lo decimos así para que se entienda, que curiosamente pues también produce esa gentrificación que ellos sufren. La gentrificación que sufren las personas de Madrid, Barcelona, Valencia y otras ciudades de aquí, parece que se olvida cuando, casi que por imposición, para realizarnos en nuestro proyecto personal de que somos clase media, tenemos que ir, por ponerte un ejemplo, a París un fin de semana. Sí, efectivamente, pero déjame antes, que me gustaría en esa línea que hemos empezado a recomendar un libro, La Sociedad del Cansancio, de Byung-Chul Han, un filósofo de origen coreano pero que vive en Alemania. Dicho esto, efectivamente hay un hecho, bueno, tenemos que decirlo ya de una vez. Existe mucha gente que se percibe como clase media, pero que como tal no es que la clase media, desde mi punto de vista, es una falacia. Pero hay mucha gente que sí que se percibe a sí misma como clase media, incluso, cuidado, como le digas que no lo es, hasta se ofende. Y como bien has dicho, lo consideran un derecho. El turismo no es un derecho. El turismo es un privilegio, pero nunca es un derecho. Curiosamente, si ahora mismo pensadlo, seguro, yo en mi barrio tengo un bloque entero de cuatro pisos, entero,
que además está enfrente de mi casa, donde yo vivo, entero de turistas. Ahí ya no hay gente viviendo. Y hablamos de un barrio que no es céntrico. No, estamos hablando del Carmen, que está a las afueras de la M30. Y el otro día una compañera, una amiga que también vive en otro barrio, Moratalaz, que está a las afueras también de M30, me decía que lo mismo. Te decía que estabais en la misma situación. Sí, sí. Entonces, esta situación, claro que nos molesta, especialmente si te toca un piso turístico en tu propio bloque, pues la gente, claro, si tú te vas de turista a una ciudad, yo que sé, Praga, y alquilas un piso, pues tú tienes otros ritmos. Además, los turistas tenemos una especificidad que parece que nos hemos ganado el derecho a hacer lo que se nos antoja. Cuando vamos de turistas, parece que podemos hacer lo que nos da la gana. De repente adquirimos una conciencia superior de nosotros y nosotras mismas, de tal modo que ya podemos hacer, incluso nos ofende que la gente nos llame al orden. No me explico. Si yo voy de turista a París, parece que ya París es mía, es mi ciudad, no es de la gente que vive allí. Solo hay que ver grupos de turistas que vienen a Madrid, que se convierten en los amos de la ciudad y tú no puedes decirles absolutamente nada. Y eso es una mentalidad de lo que podríamos llamarla la mentalidad del turista. No es específica de un tipo de turistas de tal origen, no, de todo tipo, de todos los turistas. Y luego nosotros nos quejamos aquí, pero que hacemos lo mismo, ¿eh? Cuando vamos a cualquier ciudad repetimos los mismos comportamientos. ¿En qué se manifiesta eso? Pues solo hay que ir al centro de Madrid. Básicamente, no sé, un altísimo porcentaje de las viviendas que hace años vivían familias, vivían gente, vecinos que se conocían de toda la vida, ahora mismo todas estas familias o incluso estos bloques muchos están en manos de grandes poseedores, en ocasiones fondos mal llamados de inversión, que empiezan a desahuciar vecinos y vecinas que llevan a lo mejor 20 años, 15 años o más, o gente mayor que lleva toda su vida viviendo en ese barrio, porque ya los centros de las ciudades ya están absolutamente masificados, turistificados, que ahora el fenómeno está llegando a barrios que están más allá del centro. Aquí en Madrid podemos decir Carabanchel, Vallecas, Ciudad Lineal, Hortaleza. Estamos hablando de Madrid porque es la realidad que nos toca de cerca, pero es que es lo mismo. Si vamos a Barcelona, pasa lo mismo. Están peor que aquí. Están peor. Hay zonas de Barcelona que ya incluso ya empieza a surgir esto que ya mal llamado turismofobia, que no es así, joder, que no es turismofobia, que es reivindicar una ciudad que es tuya, reivindicar poder vivir en una ciudad y una urbanismo, o sea, un entorno que tú lo has hecho y te corresponde por derecho a vivir en tu ciudad sin tener que sufrir el vecino, o sea, ni siquiera es vecino, un turista que viene a ir de juergas porque viene a lo mejor de despedida de soltero, mientras que tú al día siguiente tienes que levantarte para ir a trabajar. Este señor o esta señora o este grupo de personas no tiene por qué hacerlo y está en su derecho también a estar hasta las 5 de la mañana de fiesta. Con el agravante a todo lo que mencionabas de la ilegalidad de estos pisos, ¿sabes? Hay muchos de estos. ¿Sabes cuál es el porcentaje de pisos turísticos ilegales en Madrid, ciudad?
Ilumínanos. Supera el 90%. Entonces volvemos a lo mismo. ¿Y Lo mejor no... ¿Nuestro alcalde hace algo? Sí, hay inspectores. ¿Sabes cuántos hay en toda la comunidad? 3. 9. Bueno. Entre 9 y 10. Para un territorio de más de 6 millones de habitantes y una ciudad de 3.300.000, si no me equivoco. Ahí es cuando entra la no política de vivienda o la ausencia de política de vivienda. Que también de por sí es una política. Que de por sí es una política vinculada a otros intereses. Por continuar con esta idea de la clase media, sin duda para construir este concepto, por lo menos aquí, en el Estado español, era muy importante las vacaciones. La idea de vacaciones. De hecho, es uno de esos mitos. Lo primero era tener empleo en la generación anterior, que empleo había, hay que decirlo, a muy baja remuneración, pero había, y pasándose toda la vida trabajando, casa pagada, por supuesto, coche. No vamos a entrar en otras cosas de casarse o no casarse, ese tipo de historias, hablamos de bienes materiales. Poderse permitir unas vacaciones y una segunda residencia, ¿no? De eso hemos pasado, aunque cuando los salarios más frecuentes suelen superar los 1.000 euros, más o menos, creerse clase media es mucho más complicado. Entonces ahí entra las vacaciones de irse a otra capital europea de una manera low cost, a bajo coste, de utilizar pisos turísticos o alquileres estacionales y olvidarse de todo, como tú decías, y desviarnos del tema fundamental. El tema fundamental son las rentas. La Conferencia Europea de Sindicatos, que esto sabes tú más que yo, apunta a que casi 40 millones de trabajadores y trabajadoras en Europa no puede permitirse una semana de vacaciones. Este es el hecho grave. Y en el caso del Estado español, estamos hablando de la tercera parte de la población. ¿Hablamos de pobreza vacacional, Yamani, o pobreza directamente? No, pobreza. A ver, vamos a ver. Creo que es necesario, para que la gente no se confunda, diferenciar entre de lo que hablamos, de lo que queremos decir cuando hablamos de vacaciones. Cuando hablamos de vacaciones no nos referimos al descanso de un año trabajado, al descanso después de 1.800 horas trabajadas al año, o 1.600, depende del convenio, depende de... No estamos hablando de eso. Estamos hablando de ese concepto insatisfecho de si no viajo fuera, si no voy a algún sitio, parece que no estoy de vacaciones. Esa idea construida, ¿no? Esa idea construida de tío, he cogido vacaciones, pero no puedo salir, no puedo ir a ninguna parte, porque no tengo dinero. Entonces caemos en la insatisfacción. Y aquí es donde está la trampa. Varias trampas, pero la principal es, en vez de centrarnos en la pregunta del por qué no puedo irme de vacaciones, luego volveremos si estamos de acuerdo o no, en irse de vacaciones fuera, y centrar el tema en la precariedad económica, parece ser que no poder ir de vacaciones se convierte en el problema en sí. Cosa que deberíamos centrarnos en la capacidad económica de cada persona. Y luego de las personas trabajadoras. Y luego la gente que puede ir de vacaciones tiene otro problema. Es que cuánta gente ha ido de vacaciones y ha vuelto extremadamente insatisfecha porque no le ha dado tiempo a nada. Entonces, ese síndrome de la insatisfacción permanente, de, tío, he ido a no sé qué, a Grecia, pero no me ha dado tiempo a ver nada, he estado... ¿Sí? Sí, que eso es un síndrome que se conoce como la ansiedad por miedo a perderse algo, en inglés sería FOMO, FOMO.
FOMO. Según un estudio de Joan Barceló para la OBS Business School de 2023, un 98% de los viajeros y viajeras se informa por internet antes de comprar, principalmente por Instagram, Facebook y TikTok. Y según un estudio de eDreams o Digeo, el 69% de aquel sector de la población que se le conoce o se les cataloga como millennials eligen sus vacaciones según su instagramabilidad. Es decir, según las fotos que pueden colocar en Instagram. Ya. Que tiene mucho que ver con lo que tú dices. La ansiedad para responder a todo lo que nos puede ofrecer ese viaje, pero nos llaman, y no solo la ansiedad, sino la necesidad de proyectarlo hacia los demás. Ni siquiera hacia tus amistades y amigos, familiares, tu entorno, sino hacia el exterior. Bueno, efectivamente, hay una casi, no sé cómo decirlo, un síndrome de la proyección permanente y el síndrome de recibir likes, me gusta. Si te vas de vacaciones a cualquier sitio, parece ser que el sitio en sí ya ha dejado de ser importante, sino ese proceso de la adquisición o ese proceso de cómo te ven los demás. No, ya, imagínate, yo voy a Praga, en vez de pensar que estoy en Praga, voy a disfrutar de Praga, lo importante es quizás el proceso que tardo yo en ese deseo de llegar a Praga y además cómo me ven los demás, a mí en Praga. Se ha visto con la elección del Papa reciente, que era más importante estar en el momento y proyectarlo con los móviles y hacerse la foto en Instagram. Bueno, hubo incluso algunos influencers que se hicieron selfie frente al cuerpo del Papa anterior, ¿no? Eso ya eso es necroturismo. Bueno, hablando, por cierto, la gente que no sigue estas cosas, Habemus Papam, se llama Leonem Decimum Quartum, que lo sepas. He aprendido latín yo con esto. León XIV, un señor que es de Estados Unidos, nacido en Chicago, ha vivido 40 años en Perú y le he escuchado hablar en español y parece ser que no lo tiene muy bien cogido. El caso, y parece ser que es progresista. Aleluya, una institución tremendamente conservadora. Resulta que ahora de repente, desde hace una década más o menos hacia acá, se ha hecho de repente democrática, progresista, y solo le falta un pelín para llegar a ser comunista. Dicho esto, volviendo al tema de eso del turismo, efectivamente estamos ante un turismo que ya, ¿cómo diría yo? Un turismo que tiene exacerbado el deseo de la proyección hacia los demás. Porque antes, yo creo que lo has vivido también, te hacías con una guía. Con una guía que había para elegir, y que un local, por ejemplo, saliera en esa guía, determinaba incluso hasta la red de los locales que estaban alrededor y de la vida que podría tener el barrio de un municipio en concreto. Hoy, por la acción de Instagramers, influencers, bloggers, youtubers, se proyecta esa experiencia que tú dices y es mucho más devastador. Estamos conociendo casos de calas a las que era muy difícil llegar en zonas mediterráneas, que un TikToker de Asia, por ponerte un ejemplo, la encuentre y se hace un selfie o un vídeo y automáticamente, pues en cuestión de ni siquiera de meses, de días, ese espacio está destruido. Efectivamente, pero déjame señalar una cosa para que la gente no se confunda. Cuando decimos antes y hablamos y explicamos lo que era antes, no es por una idealización del pasado, no es mucho menos, que el pasado también tenía sus taras.
cuando decimos antes, tú te ibas a, yo que sé, a cualquier ciudad o a cualquier sitio, hacías fotos y tenías que esperar para volver a tu ciudad natal y revelar las fotos, enseñarlas generalmente a tu gente más cercana, no es para idealizar aquello, ni mucho menos. Lo que sí queremos decir es que efectivamente ahora hay como una especie de inmediatez y sobre todo hay una especie de, a ver si me sale el concepto, ya sabéis que tengo problemas con los diptongos, iqueacización de todos los aspectos de la vida, incluido nuestro concepto de ocio, pero como turismo, en lo que estabas diciendo, explicando ahora. Llega un TikToker, un youtuber famoso, que a lo mejor yo ni sé, ni conozco, ni sé lo que hace, más allá del TikToker, a qué se dedica real, cuál es qué hace en su vida más allá de colgar vídeos y contenido en las redes sociales. Hace una foto en no sé, en cualquier cala, en el sur de España, por ejemplo, y de repente casi todo el mundo quiere hacer lo mismo. O sea, la estandarización. Todos queremos hacer, para ir más allá de los TikToks, todos queremos ser y hacer aquello que hace Cristiano Ronaldo, una homogeneización del ocio, ¿no? Porque a lo mejor a mí me gusta otro tipo de ocio, pero como lo ha hecho el TikToker de Shanghái o de lo que sea, pues yo también lo tengo que hacer. Y a lo mejor a mí, y hablando así en término más dialectal, a lo mejor a mí el rollo que me va es otro, que no tiene nada que ver con ir a calas. A lo mejor a mí me interesa estar en la playa con una toalla, y eso para mí es lo mejor. Y luego ir al chiringuito y tomarme unas sardinas en Málaga o en no sé dónde, o incluso a lo mejor ni eso. Pero como lo ha hecho el TikToker y yo lo sigo en TikTok, pues tengo que hacer lo mismo. De lo contrario, pues parece ser que no estoy a la altura o no estoy actualizado. El caso es que el turismo, como idea, surgió del norte global, sobre todo cuando abandona la parte occidental y va a otros sitios, que hablaremos luego, entre comillas, exóticos, un adjetivo absolutamente colonial. Pero volviendo a un concepto que a ti te gusta mucho, el del efecto boomerang, ahora son las personas con rentas altas, sobre todo de China y de la India y bueno, de otros países como Tailandia, las que vienen aquí en masa a tener los mismos comportamientos que tuvieron quienes habitaban en el norte global y hace 50 años empezaron a tomar la iniciativa de manera masiva de ir a estos países y comportarse como turistas. Bueno, efectivamente, claro, pues al final el sur global, o lo que mal llamado anteriormente, o no tan mal llamado, ojo, que lo del tercer mundo tenía su lógica también en su momento, quizás. No quiero entrar en polémicas. Bueno, era pobre, era receptor. Todos estos países se peleaban para recibir su cachito y su porcentaje de turismo, ¿no? de eso que actualmente llamamos del norte global, porque así podían mantener sus economías. Bueno, pues parece ser que ahora ha cambiado. Y eso es un hecho, pero no solo ha cambiado, y por lo tanto no solo ha cambiado el turismo, de repente vamos a empezar a recibir turismo de China, de la India, o anteriormente, antes de la guerra de Ucrania, de Rusia. No se trata de eso, se trata de posiblemente, a ver, yo estoy convencido, pero para no pillarme los dedos, estoy seguro de posiblemente estamos ante un cambio de paradigma del sistema. El sistema, o mejor dicho, la balanza o el peso del sistema está cambiando.
está yendo a esos países, porque lógicamente si la población china ha empezado a tener la oportunidad de hacer turismo, quiere decir que China, es lo que estamos viendo, ahora es una fuerza económica. Hay cientos de millones de personas de China y la India que han aumentado considerablemente su renta. Por supuesto. Entonces, esta gente que va a empezar a salir de sus países... Ya lo está haciendo de manera masiva. Ya lo está haciendo. Eso es un indicador fehaciente de que China ya no es ese sur global que concebimos y que seguimos pensando, que el sur global ahora mismo contiene en su seno potencias económicas poderosísimas, como es China, como es la India, y probablemente surgirán otros. Apuntaba la doctora Jana Pengel, profesora asociada en la Facultad de Turismo Internacional de la Universidad de Hainan en China, lo plasmaba en una entrevista concedida a Público, que cuando pues las personas aumentan su nivel de vida y tienen una renta con la que se sienten satisfechas, siempre van a tener la necesidad de crearse la necesidad, mejor dicho, de querer viajar, de querer conocer, que eso pues no se va a poder nunca frenar y que por supuesto no tiene nada negativo, pero el asunto es que estamos ante un modelo concreto de turismo. Te quería hacer la siguiente pregunta, Yamani. ¿Tú crees que hay otro tipo de turismo que no pueda generar un impacto tan negativo? ¿O siempre va a generar un impacto negativo el turismo y lo que tenemos que hacer es gestionarlo? Muy difícil. Es complicado. Sí. Yo me atrevo a decir que en el sistema actual, y me explico, en el sistema... Teniendo en cuenta que tomamos el turismo como negocio. De eso hablamos como el sistema actual. Turismo como negocio. Diferenciando el turismo de lo que puede ser un viaje cualquiera. Es un turismo basado en lo que llevamos explicando ahora mismo. Yo diría, en el sistema actual, que ha sacado el productor de su centro de gravedad y lo ha sustituido por el consumidor, lo que significa que ese individuo consumidor vive en una insatisfacción absoluta y además individualizado, aislado, completamente aislado, psicológicamente, que vive vive en una serie de crisis realmente importantes, crisis emocional, crisis existencial, crisis de objetivos vitales y un montón de crisis más, que todas ellas derivan al fin y al cabo de su condición de sujeto absolutamente aislado, convertido en consumidor, insatisfecho, permanentemente insatisfecho. Ese es el sistema actual, ese es el tipo de turismo que va a producir. Mientras seguimos en ese paradigma, yo veo que es absolutamente imposible generar otro tipo y gestionarlo de otra manera. Porque ¿cómo tú vas a decir a una persona que en vez de pensar, yo tengo un problema que es falta de derechos laborales y falta de satisfacción, no satisfacción a niveles como estamos hablando ahora, sino falta de derechos laborales, falta de acceso a la vivienda, falta de derechos fundamentales de todo tipo, y por lo tanto, en vez de explicar lo que le está sucediendo en términos de derechos fundamentales, lo está explicando en términos de cosas que no tienen nada que ver con la realidad, como que, joder, macho, estoy entrando en la crisis de los 40, estoy con la crisis de los 30, estoy en la crisis de los 50, entonces empezamos todos a irnos en marabunta, a hacer ganchillo para Eso sería bastante positivo, ¿eh? Pero no es eso, ojalá fuera eso. Yo estoy exagerando para que entendernos, ¿eh? Sí. Y entonces empezamos a hacer actividades absolutamente estúpidas,
perdonadme la vehemencia, y además probablemente cosas cosas que incluso que hacíamos antes y los hacíamos de una forma natural, de repente les cambiamos el nombre, probablemente empezamos a llamarlas en inglés y se convierten en otra cosa. Por ejemplo, correr de repente se convierte en runner y de estas cosas. Empezamos a inventar soluciones que no son soluciones. Y que llevan siempre al consumo. Y que llevan, efectivamente, si todo eso al final va a esto, y que siempre llevan al consumo, pero que nosotros lo llamamos de otra forma, y si es en inglés, mucho mejor. Entonces, mientras nuestra atención está desviada, y mientras estamos siempre bajo la lupa de una distracción, siempre vivimos en una distracción para no pensar en lo verdaderamente relevante, las causas fundamentales de nuestra situación, que todas ellas derivan de una situación social, económica, laboral, de vivienda, de salud, etcétera, etcétera, y pensamos que esto lo podemos solucionar con soluciones, valga la redundancia, mágicas, que todas ellas, vuelvo a insistir, llevan al consumo. No podemos solucionar esto. Tenemos que ir a lo radical, en el sentido de lo radical significa la raíz del problema. ¿Cuál es la raíz del problema? Para que la gente se sienta satisfecha con su vida y no necesite hacer virguerías. Es, primero, ver la causa la causa mayor de nuestra desgracia en la actualidad, que es, muchas veces, no hay que ir tan lejos, muchas veces en multitud de ocasiones deriva fundamentalmente de la precariedad y la incapacidad, debido a esa precariedad, de consumir. Y de repente pues entramos en problemas psíquicos que no somos nada, en la insatisfacción, empezamos a perder autoestima, empezamos a perder confianza en nosotros mismos, empezamos a pensar que tenemos una crisis, que incluso a veces pensamos que tenemos enfermedades físicas que no lo son, porque en realidad tu cuerpo lleva la cuenta debido a una serie de problemas psíquicos, mentales, por el estrés diario. El hecho de ir en el metro hacinado a tu trabajo te causa una serie de problemas psicológicos que son fáciles de resolver si invirtiéramos más en transporte público, si nos respetaran más como ciudadanos y ciudadanas. No haría falta ir muy lejos. Probablemente si solucionáramos esto, no nos haría falta ver la Catedral Gótica de Múnich, porque está aquí en Zaragoza, una maravillosamente genial para verla un fin de semana, y no nos haría falta coger un avión, contaminar tanto. Somos ecologistas, pero solo cuando nos interesa, ir hasta Múnich o hasta no sé qué capital europea para ver no sé qué local donde hizo el Instagramer. Por cierto, aquí cerca de tu casa me parece que hay un local Instagramer también. Ojalá fuera el único que hay cerca de mi casa y en esta ciudad maravillosa que es Madrid. Hablabas de la insatisfacción que sufre la población precarizada, pero también las rentas altas. Hay pues una idea de turismo que quería compartir contigo. Bueno, está también el deseo. El turismo del conflicto. Es decir, una cosa que no tiene nada de nuevo es visitar lugares con conflictos o viajar a sitios exóticos bajo el prisma occidental y que, aunque se intente hacer de manera ética, pues esconde unas dinámicas absolutamente neocoloniales. Y de esto tú sabes, ¿no? Personas que dicen visitar países africanos en conflicto como Etiopía. No sé si recuerdas hace 2 años unos casos muy famosos de un grupo de turistas españoles que se fueron a Etiopía, un país en conflicto, y se tuvieron que refugiar en un hotel. Y lo que se proyectó aquí es que, claro, la agencia les había engañado, y en eso se escudaban, en que la agencia tenía que hacerse responsable de haberles llevado a un país en conflicto, pero ni ellos mismos se interesaron
por lo que pasaba en Etiopía Ujú. en absoluto, ¿no? Y sucede también con aquellas visitantes y aquellos visitantes que van, por ejemplo, a Afganistán a hacerse un selfie, pues es decir, Bueno, de y hecho, no hace mucho una familia catalana, ¿no? De Barcelona, creo recordar que una madre y una hija murieron en Afganistán porque estaban de turismo, si mal no recuerdo. Yo, ese es el no efecto hace más, mucho el además, efecto no más sé. dramático. Suelen suceder otras cosas. El objetivo es mostrar la supremacía, Ujú. encontrarse a sí mismo en un sitio en conflicto donde hay otros que no son como yo. Y por supuesto, si la cosa se complica, la empresa organizadora no se va a hacer cargo. Van a ser los estados. Evidentemente nosotros no estamos en contra de que un ciudadano o ciudadana, una persona en problemas en otro país, el estado al que pertenece se desentienda, pero sí, en mi caso por lo menos, sí estoy en contra de esta dinámica y creo que debemos criticar esa mentalidad, esa actitud de buscar un destino exótico, muchas veces en conflicto, Ujú. causando más problemas y sobre todo desentendiéndose de lo que ahí pasa. Bueno, eso, por ejemplo, de la gente que va a países de conflicto, con conflicto como Afganistán o cualquier otro país, Etiopía, lo que acabas de decir, pues eso tiene un nombre. Se llama necroturismo, en el fondo. No, eso ya es llevar la insatisfacción a niveles inauditos. Eso es porque ya la insatisfacción básicamente con lo que es tu vida ya ha llegado a niveles, yo me atrevo a decir que son rasgos de enfermedad psicológica, enfermedad mental muy grave que hay que tratar. Y lo tengo que decir así, tal cual. Si el Estado se tiene que desentender o no, pues aquí estamos ante un problema realmente ético. Yo en un arrebato, si fuera una persona adulta, de repente me levanto yo mañana y digo, ay, ¿qué voy a hacer? Pues entonces voy a ir a Yemen. Para hacerte un selfie. Sí, sí, para hacerme un selfie y decir, miradme lo guay que soy, que a mí no me para ni Dios. Y voy a Yemen y el día pasado mañana el loco de Trump se le ocurre bombardear, yo qué sé, imaginemos, estoy en Adén, en Sanaa y se le ocurre bombardear esto y salgo yo en un vídeo diciendo el Estado no ha hecho nada, me han engañado, el Estado español, yo soy ciudadano europeo, ciudadano español, lo cual España como Estado y Europa, porque debido al Tratado de Ciudadanía Europea del año 1992, Europa en su totalidad está obligada y tiene la obligación de salvarme la vida y tal y cual. ¿Qué haría yo? Si ahora estoy hablando de mí en esta situación, pero si yo estando allí, pero pensando objetivamente desde fuera, diría, pues que me lo merezco. ¿Qué carajo yo hago ahí? Ahora te tenemos que salvar. ¿Y qué hacías ahí? Es que pero a la vez estando estando en esta situación, pues lógicamente estaría con mucho miedo, necesitaría ayuda. De verdad que es un problema ético. ¿Qué hago yo? Si no fuese yo el que está en esta situación de vulnerabilidad o de peligro, diría, pues te aguantas, tío. Pero el caso es que hay empresas que lo organizan. Claro, No es el claro, caso pero de es uno que que se levanta y se va, sino que la pero es empresa te que organiza y luego se Pero es que desentiende. esto es lo que te estaba diciendo, es ya la insatisfacción y el deseo insatisfecho llevado al límite. Llega un momento en que ya el turismo, incluso ese turismo que tú y yo llevamos ya básicamente una hora, se puede decir criticando, ya incluso esto nos parece ya una actividad que ya no nos satisface.
necesitamos más y más y más. Y eso es el resultado de un sistema económico y social, y también político, pero sobre todo un problema social que hay que analizar mucho más allá de puramente económico o puramente social, porque aquí ya entramos en terreno de rasgos psicopáticos. Sí, un efecto desde luego de la realidad del sistema Sí, sí. en el que vivimos. Ya para ir concluyendo, pues evidentemente todos aspiramos al ocio, a tener unas vacaciones. Creo que como apunte final, por lo menos de mi parte, es que cada vez que salgamos de nuestro entorno, hagamos un viaje, fijámonos en las vecinas que hay ahí, si es que vemos o no vemos vecinas, y por supuesto en quienes trabajan en los sectores vinculados al turismo. Uh-huh. Interesémonos por sus nóminas, por su situación y tengamos los ojos abiertos, siempre pensando en el impacto de nuestras acciones cuando queremos olvidarnos de la cantidad de horas que hemos pasado trabajando o incluso no trabajando, buscando trabajo durante todo el año. Pues sí, siguiendo con el mismo esto, a mí me gustaría también señalar un hecho que hemos hablado mucho del turismo hoy, pero también deberíamos decir que el modelo turístico que tenemos actualmente, al menos en este país, ha sido una imposición, pero también ha sido una elección, porque efectivamente nos lo han impuesto desde fuera. Para entrar, como ya hemos señalado, para entrar en Europa, en la Unión Europea, teníamos que renunciar a muchas cosas, al modelo industrial, al modelo económico productivo que teníamos y que podía podíamos haber seguido en esa línea, pero también de cierto modo también ha sido una elección, porque llevamos ya mucho tiempo y podíamos haber generado otras alternativas. No obstante, no lo hemos hecho, y no solo no lo hemos hecho, sino que hemos profundizado el modelo turístico absolutamente inútil y de muy poco valor añadido. Como nosotros, tú y yo, no somos ministros, nadie nos va a exigir nada, lo podemos decir, y solo exige, además es un modelo turístico que de muy poco valor añadido en el fondo. O sea, aquí el tipo de turistas que vienen no son gente que viene en yates privados, ni son gente que viene aquí a dejar millonadas, sino son gente trabajadora, personas trabajadoras como tú y como yo. Los yates también los rechazamos, por supuesto, y ese modelo de turismo también. No, sí, aquí estamos hablando del modelo español, no estamos simplemente a modo de comparación. Viene gente, entonces, para ello necesitamos recibir muchísima gente, muchísimos turistas, de tal modo que el año pasado hemos recibido 83 millones, este año se calcula que vamos a recibir 98 millones. 98 millones de turistas. Eso es insostenible porque la península ibérica tiene una capacidad, no puede recibir mucho más allá. Pero quiero señalarlo, y sí que me gustaría insistir en ello, pero nuestros gobiernos han decidido priorizar unas cosas sobre otras, además con mentiras. Han decidido, por ejemplo, el actual gobierno ha decidido gastarse 10.000 millones y medio casi en armamento, en defensa, y además con un relato mentiroso. Entre otras cosas porque nos han dicho que solo el 17% va a ir dirigido a la compra de armas tradicionales, cosa que es mentira, como si los sistemas informáticos, etcétera, no fueran cosas de defensa e incluso más peligrosos que la compra de armas. Nos dijeron que eso va a generar mucha mano de obra. Mentira.
el sector de defensa no genera no genera un mercado laboral extenso. ¿Por qué? Pues por su propia naturaleza, porque necesita una mano de obra muy cualificada. Nos han dicho que va a generar incluso outputs que luego van a ir a lo civil. Mentira. Es más, el sector defensa al final se aprovecha del sector civil para poder satisfacer sus demandas. Por ejemplo, ingenieros, informáticos, todos estos van a ir del sector civil al sector defensa para poder, es decir, que se produce un desplazamiento de mano de obra del sector civil al sector militar, al sector de defensa, y por lo tanto dejamos la parte del sector civil infradotado. Pero esa es la prioridad que hemos elegido. Esos 10.000 millones de euros, 10.000 millones y medio más lo que ya se gasta, pero solo que esos 10.000 millones lo podíamos haber gastado en otras cosas, en mejores universidades, en mejor educación, en mejor sanidad. Eso quiere decir que tiene un efecto multiplicador. Las carreras, la gente puede adquirir más, eso significa una escalera social importantísima, significa que podemos tener unas universidades en la investigación, especializadas en la investigación científica, pero que hemos decidido que no. Igual que hemos decidido que ese va a ser nuestro modelo productivo, con el 56% creo de servicios, en el cual turismo es el pilar, también hemos decidido gastar en otras cosas. Y con todo esto, pues no nos queda otra, lo volvemos a decir otra vez, no nos queda otra como sociedad salir a la ofensiva para obligar a que las prioridades políticas, económicas, sean otras. Y por supuesto también disfrutar del mejor ocio. Muchísimas gracias, Yamani. Un ocio sano. Un ocio sano y productivo. Volvemos la semana que viene en el camarote del Transatlántico. Les esperamos, seguiremos navegando. Hasta luego.